todos sus diplomáticos de las distintas embajadas, y eso significa, acá en Chile, Sole, que la Embajada de Venezuela ha dejado de hacer los trámites y hay una completa incertidumbre para los venezolanos que viven en nuestro país respecto a, por ejemplo, la emisión de pasaportes, de salvoconductos para viajar, incluso certificados de defunción o de nacimiento. Las historias de los venezolanos en Chile en esta nota. Mi idea era ir a hacer toda mi tramitación de mi documentación y buscar a mi hijo, el cual tengo, y me vengo con él para Chile. Sí, ese era mi pensamiento. Lo único que quería era ir a ver a mi familia. La promesa de un pasaje de avión con rumbo a Venezuela, poder ver a su familia y sobre todo regresar con su hijo, que no ve desde que pisó tierra chilena. Un pasaje de avión que tanto le costó comprar y que hoy teme perder. Mira, para hoy tenía mi cita del salvoconducto y tengo mi vuelo para el día, o tenía mi vuelo para el día 2, pero con respecto a esto estoy totalmente preocupada porque no sé qué va a pasar. En una total incertidumbre es como se definen miles de venezolanos que están en nuestro país. El resultado de las elecciones en Venezuela vino acompañado de fuertes medidas. Muera el fascismo, muera el fascismo. Así, el embajador de Venezuela en Chile se retiraba rumbo al aeropuerto y dejaba en vela a venezolanos en nuestro país. Hoy le tocaba la visa del niño y el día 7 nos tocaba sacar los salvoconductos. Ya está todo listo, ya nosotros entregamos departamentos, ya dejamos de trabajar donde estábamos trabajando, ya está todo prácticamente montado, solamente nos hacía falta esos 2 trámites y ahora no sabemos qué va a pasar porque quedamos básicamente en el aire. Yo vengo de La Serena, de Coquimbo. Y entonces ya yo entregué mi habitación, ya yo entregué mi trabajo, ya yo no tengo nada. O sea, tú llegaste acá a Santiago solamente para abordar el avión. Exactamente, solamente para abordar el avión, para irme, y entonces ahora no me dejan ir. Los dos ya tenían todo listo para irse, pero tras el cierre de la embajada no pueden obtener el salvoconducto que les permite salir del país. Jennifer tenía vuelo para este martes y no logró la documentación. Les suplico, de verdad, mira, no sé si quedarme arrodillada aquí haciendo protestas, no sé si pedirle no sé a quién, pero que por favor me ayuden. Porque la verdad, ya acá no vamos a obtener ningún tipo de respuesta. Trataremos de apoyarlo en la medida de nuestras posibilidades para que no los afecte o los afecte lo mínimo posible ese desamparo en que entiendo que muchos de ellos se deben sentir. Varios tienen viajes programados, pasaportes que retirar o documentos que solicitar. La problemática, dicen, es evidente y sin una embajada en el país. La pregunta es, ¿quién responde? El Ministerio de Relaciones Exteriores debe estar pensando en alguna propuesta que haga que todas estas tramitaciones que están ahí digamos, a puertas para la población venezolana que está en Chile, obviamente tengan alguna salida, pero sin una embajada acá es muy complejo. Varios quedaron con los boletos de avión en mano sin posibilidad de salir del país. Un esperado encuentro con sus familiares que les costó varios años y que hoy, al menos, no podrán cumplir. Sí, Maca, ya conversábamos también sobre las denuncias de algunos opositores sobre persecución a algunos dirigentes. Es el caso de esta imagen que se difundió de una denuncia de la cual dieron cuenta dirigentes del Partido Voluntad Popular, el partido de uno de los dirigentes más conocidos hace un tiempo en la oposición venezolana, como es Leopoldo López, con la detención de Freddy Superlano, quien según lo que denuncian habría sido secuestrado en el momento en que llegó a su casa, y se muestra el momento en que supuestamente lo interceptan y se lo llevan sin que hasta el momento haya ninguna novedad respecto a su paradero. Él es coordinador político nacional de ese partido, había sido también diputado de la Asamblea Nacional, había sido elegido en las elecciones de 2015, cuando la oposición había logrado mayoría en la Asamblea Nacional, y con esta denuncia que asegura que un grupo de funcionarios encapuchados lo habrían detenido justo cuando estaba llegando a su casa junto a otros 2 colaboradores, y con denuncias por parte de la oposición
de un aumento ahí en la represión que ha habido en las últimas protestas, donde hace algunos instantes ya se habían estado registrando algunos cacerolazos en distintos puntos del país. Además de la presión a nivel interno, ya les mencionábamos del llamado que han hecho otros gobiernos, sobre todo de la región, para que se transparenten las actas, aquí con declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, que había hecho ese mismo llamado, aunque con unas declaraciones que también han dado pie para algunas polémicas, porque sí había dicho que le parecía que el proceso había sido normal. En el caso del presidente Gabriel Boric, que calificó como una profunda intolerancia que se retirara ahí al personal diplomático. Vamos a verlo en la siguiente nota. La verdad. Las acusaciones en Venezuela van y vienen entre los representantes de la oposición y el presidente Nicolás Maduro, los primeros con actos masivos por las calles recopilando pruebas de lo que han calificado como fraude electoral. Que el régimen tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo Urrutia es nuestro próximo presidente. Desde la vereda del frente, Nicolás Maduro asegura que todo es un plan de sus opositores para desacreditar su supuesto triunfo en las urnas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. Acusaciones que reflejan la creciente tensión durante las últimas horas en Caracas, mientras a nivel internacional la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que señala que a lo largo de todo el proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de un esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, acciones que hicieron que el resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. Desde Brasil, durante la tarde, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva exigió que se publiquen las actas, aunque dijo estar convencido de que se trata de un proceso normal y tranquilo. Embajador, un segundito, por favor, un segundito. Tranquilo, un segundito. Muera el fascismo, muera el fascismo. Con esta provocadora frase, el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, se retiró este lunes de la sede diplomática de ese país en Santiago, cumpliendo las órdenes del régimen de Maduro a sus representantes en 7 países de la región, incluido Chile, donde no se reconocieron los resultados oficiales del domingo. Es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. En sus últimas horas en Emiratos Árabes, el presidente Boric abordó también la incomodidad en el oficialismo por la postura expresada por el Partido Comunista. Horas antes y por escrito, desde el PC señalaron que tienen la certeza que la institucionalidad de ese país transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el proceso electoral. Más tarde llegó la palabra del presidente del Partido Comunista, reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa, no sé quién la tiene, que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía. Particularmente respecto a Venezuela tenemos una diferencia, pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo. Discrepancias evidentes en medio de un proceso que sigue rodeado de suspicacias ante la lenta redacción del Consejo Nacional Electoral por transparentar los resultados, lo que no solo enfrenta posiciones en Venezuela, sino que también en Chile y en el resto de la comunidad internacional. Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana. En horas de esta tarde se dio un hecho muy particular, Sole, que une a Luis Ignacio Lula da Silva, que podríamos considerar más cercano políticamente a Nicolás Maduro y que no ha sido tajante en condenar la acción del régimen chavista, con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que es probablemente el enemigo número 1 declarado por el propio Nicolás Maduro para su régimen. Coincidieron en una llamada telefónica.
hablaron por cerca de 30 minutos, según lo ha publicado Presidencia de Brasil. Es una información oficial. Tanto Lula da Silva como Joe Biden en esta conversación han coincidido en la necesidad de que Venezuela entregue las actas, que transparente los resultados y que sean verificables. La misma exigencia que hizo el presidente Gabriel Boric, ahora aumentando esta presión, porque no solamente son regímenes del lado contrario políticamente, como podría ser el de Javier Milei en Argentina, sino que son sus propios aliados, como es el gobierno de Brasil, los que están exigiendo transparencia del proceso. Claro, aquí se estaba esperando la opinión de los gobiernos que uno podría describir como más cercanos a Nicolás Maduro, o al menos con quien puede tener ahí una comunicación más fluida, como es el caso de Lula da Silva, también de Gustavo Petro en Colombia o Andrés Manuel López Obrador en México. Todos ellos han coincidido ahí en la importancia de transparentar las actas, aunque con ciertas declaraciones que algunos han descrito como ambiguas. Como yo mencionaba antes de que se hiciera público este comunicado conjunto entre Lula da Silva y Joe Biden, Lula había dado declaraciones a la televisión brasileña donde mencionaba aquí la importancia de transparentar las actas, pero sí agregó, me parece que es un proceso normal. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que si es que la tendencia se mantiene, va a reconocer los resultados y criticó además lo que ellos califican como la injerencia externa de otros países. Aquí en particular se refería al rol que ha jugado a la OEA, y en el caso de Colombia el comunicado que se ha conocido ha sido a través de la Cancillería, pero el presidente de ese país, Gustavo Petro, todavía no ha emitido ninguna declaración respecto a los resultados en Venezuela. Bien, Sole, nos quedamos muy atentos. Aumenta la preocupación internacional, tanto por lo que está ocurriendo en las calles, principalmente de Caracas, por el número de detenidos, que se eleva por sobre las 700 personas, el número de fallecidos, que según informaciones extraoficiales ya llegaría a 13 personas, y esta amenaza de detención a los principales líderes de la oposición. La situación es cada vez más complicada y los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela. Cualquier novedad, Sole, nos avisa, volvemos contigo. De todas maneras. Muy bien. Que tenga buenas noches.